No, me salió que no tengo nada, nada. Es pura grasa. No, de hecho, nada, me salió que no tengo nada ahí. Mm, qué raro. A ser inflamatorio. Vamos a leerlo, la descripción. No, no me lo mandaste. Mándamelo de nuevo para poderlo. ¿Quién te lo hizo? No sé quién me lo hizo, pero me lo hicieron en el hospital San Jorge. Ahorita lo voy a volver a mandar, doctor. Mándamelo otra vez. Es grasa es grasa periganglionar, ¿ok? Entonces la grasita pareciera que fuera nódulos, pero hay que siempre estar seguros, ¿ok? Bueno, vamos a ver hoy entonces la terapéutica de hipo e hipertiroidismo, ¿ok? Eh, Recuerden que la tiroides sí se palpa, lo que pasa es que cuesta palparla, pero sí se puede palpar, ¿ok? Que hay dos técnicas para poderla palpar. Y básicamente decirles que la tiroides es una glándula que se encuentra sobre el cartílago cricoides, que tiene un peso de entre 10 a 20 gramos y que está formándose desde las 11 a 12 semanas del embarazo. Entonces, es por ahí que la madre que está con hipotiroidismo tiene que aumentar el requerimiento de hormona tiroidea cuando esté embarazada, porque de lo contrario, el hijo puede quedar con deficiencia de hormona tiroidea e incluso puede tener una mala formación de su glándula tiroidea y desarrollar raquitismo o pesos bajos al nacer, ¿ok? O algunos retrasos psicomotores, ¿verdad? Un montón de TikTokers de la actualidad probablemente tenían deficiencia de hormona tiroidea entre estas semanas estacionales y por eso tenemos el resultado hoy en día de ellos, ¿verdad? Las principales hormonas que se secretan en la glándula tiroidea son la triiodotironina, que es la T3, y la tetraiodotiroxina, que es la T4, o tironina, o tiroxina, perdón, como tal. Pero también tenemos monoyodotiroxina y diyodo. Hay cuatro hormonas, la verdad. Entonces las diyodo se juntan con las monoyodo y se forman la T3. Y también podemos tener dos fusiones de dos diyodo para formar la T4, ¿okay? Que al final son las dos principales. La que más se produce en el cuerpo es la T4, para que ustedes lo sepan. Esa es la que más se produce en el cuerpo. Pero la que es funcional para los tejidos es la T3. Entonces la T4 se debe de convertir a T3 en algunos lugares específicos, como el hígado, el tejido celular subcutáneo y el riñón. Es por eso que entonces hay pacientes que tienen enfermedad renal crónica que van a desarrollar hipotiroidismo. Los pacientes que tienen cirrosis pueden desarrollar hipotiroidismo y los pacientes que tienen obesidad también pueden desarrollar hipotiroidismo, porque en estos lugares donde están las dianas son los sitios de conversión de T4 a T3. Y de hecho también las personas que tienen hipotiroidismo pueden desarrollar insuficiencia renal crónica, enfermedad renal crónica, pueden desarrollar cirrosis, pueden aumentar de peso. Esa es la razón, porque hay una simbiosis entre estos lugares de transformación de T4 y T3. La pastilla que le damos al paciente que tiene deficiencia de hormona tiroidea es la T4, para que sepan. La levotiroxina que le damos nosotros es la T4. Esa se tiene que convertir a T3 dentro del cuerpo en los lugares donde les mencioné anteriormente. Alguien podría decirme, doctor, ¿por qué no le damos mejor T3 de un solo, ya que esta es la que es funcional? ¿Por qué le damos T4? La respuesta es que la T3 dura nada más 20 minutos en el cuerpo, mientras que la T4 dura más o menos 72 horas en el cuerpo. Por esa razón, nosotros vamos a darle T4 al paciente. E incluso hasta 7 días, algunas historias, algunas literaturas mencionan que es el tiempo de degradación de la T4. No le voy a decir eso al paciente porque entonces se la va a tomar cada 7 días la pastilla, ¿verdad? Pero debemos de saber de que si la deja de tomar una semana, no es que va a morirse, pues porque tenemos todavía remanente de hormona tiroidea. Las hormonas tiroideas son las únicas sustancias del cuerpo que contienen yodo, ninguna de las demás, y de hecho el yodo no se produce en el cuerpo, lo tenemos que recibir de afuera, donde pues ya casi todo tiene yodo, ¿verdad? La sal, el azúcar, todo tiene yodo. Los mariscos son la alta fuente de yodo como tal. Recordar que la vida media de la T4 son 7 días, que es mayor que la T3, ¿ok? Que es menos de 20 minutos de la T3, ¿ok? Tenemos un eje de retroalimentación negativa. Aquí tenemos la glándula tiroidea que se encuentra en el cuello sobre el cartílago cricoides y esta secreta T3 y T4. Luego, para que se secrete T3 y T4, necesita un estímulo que es la liberación de TSH. La TSH se libera en la adenohipófisis. Recuérdense que esa es la hipófisis. Hay una hipófisis posterior donde se secretan dos hormonas, que es la vasopresina y la oxitocina, y la hormona
tiroidea que estamos hablando nosotros, que es la hormona estimulante de tiroides, que es la TSH, se produce en la adenohipófisis, en la hipófisis anterior. Eso es importante porque hay algunas patologías, como por ejemplo los adenomas hipofisiarios, los tumores de hipófisis o el síndrome de Sheehan, que alteran la adenohipófisis, y entonces cuando el paciente tiene estos síndromes, va a tener obviamente una pobre secreción de TSH. Al no secretarse TSH, tampoco se va a secretar T4 y T3, y el paciente va a tener un hipotiroidismo secundario. Y luego, para que la TSH se libere, necesita el estímulo de la hormona liberadora de tirotropina que se encuentra a nivel del hipotálamo, sobre todo en el hipotálamo anterior. Entonces, cuando yo tengo poquita hormona tiroidea aquí, se eleva la TSH para producirme más hormona tiroidea aquí, y también subsecuentemente se eleva la TRH. Al contrario, cuando se está produciendo mucha hormona tiroidea aquí, en la hipófisis, mira la flechita, chicos. Sí. Hola. Sí, mouse, doctor, sí se ve. Ok, entonces cuando tenemos mucha secreción de T3 y T4 aquí, se cierra la puerta acá, entonces se secreta menos TSH y por ende también se va a secretar menos TRH. Entonces se llama eje de retroalimentación negativa. Si tengo mucho aquí, se cierra la producción acá. Si tengo poquito aquí, se abre la producción acá. ¿Ok? Para que podamos entender esa parte. Y el sustrato por el cual se necesita tener un metabolismo en la producción de hormonas tiroideas es el yodo, que el yodo actúa específicamente en la unidad funcional de la tiroides que se llama folículo tiroideo. ¿Ok? Recordar que la T4 produce su acción después de que se convierte en T3 en los tejidos diana, que es el hígado, riñón y el tejido celular subcutáneo. ¿Qué hace la hormona tiroidea en general? ¿Qué hacen las hormonas tiroideas en el cuerpo? Estimulan el metabolismo de los carbohidratos. Si yo tengo mucha hormona, voy a quemar bastante carbohidrato. Si tengo poca hormona, voy a quemar poco carbohidrato. ¿Qué más hace? Estimula el metabolismo de los lípidos, de las grasas. Si tengo mucha hormona tiroidea, voy a quemar bastante grasa. Si tengo poca hormona tiroidea, no voy a quemar grasa y se va a acumular en los tejidos. Por ahí vamos a ir viendo entonces los síntomas. Produce mayor necesidad de vitaminas. Si tengo aumento de la hormona tiroidea, voy a tener hipovitaminosis. Si tengo poca hormona tiroidea, no se va a utilizar la vitamina y entonces vamos a tener un déficit de vitaminas también, pero aquí es por desuso. Aumenta el metabolismo basal. Si tengo mucha hormona tiroidea, voy a ser flaquito, escuálido, sin músculo. Si tengo poca hormona tiroidea, voy a ser gordito, obeso, bofo. ¿Ok? A nivel cardiovascular es simpático mimética. Aumenta entonces el tono simpático. ¿Qué hace el simpático? Aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, aumenta el flujo sanguíneo. Si tengo poquita hormona tiroidea, voy a tener lo contrario. Menos frecuencia cardíaca, menos flujo sanguíneo, por eso voy a tener frío. Cuando tengo hipotiroidismo tengo frío porque tengo menos producción de calor. Cuando tengo hipertiroidismo ando sudando todo el tiempo y caliente porque tengo exceso de producción de calor. Aumenta la respiración, aumenta la motilidad intestinal. Si tengo poca hormona tiroidea, voy a estar totalmente estreñido. Si tengo mucha hormona tiroidea, voy a tener diarrea y aumento el perisaltismo. Excita el sistema nervioso central, los nervios periféricos. Si tengo poca hormona tiroidea, voy a tener arreflexia, nada de movimientos musculares pobres porque tengo poca respuesta a nivel del sistema nervioso central y a nivel de los nervios periféricos. Si tengo mucha hormona tiroidea, voy a tener temblor, voy a andar con hiperactividad, o sea, voy a estar hiperactivo, no voy a dormir, voy a andar alerta, voy a andar con alteraciones o psicosis, ¿verdad? Muchos pacientes que hoy en día estaban en el, ¿cómo se llama? Hospital Mario Mendoza, por algún trastorno psicógeno, nos habían ingresado por psicosis secundaria o algún cuadro de ansiedad, realmente lo que tenían era hipertiroidismo. En la actualidad, por eso, parte del estudio del paciente con trastorno psicomotor o trastorno somático es hacerle hormonas tiroideas, porque muchos de esos pacientes no tenían un problema mental, lo que tenían era un trastorno en las hormonas tiroideas, ¿ok? A nivel del músculo, las hormonas tiroideas producen un incremento de la energía muscular. Por ende, si el paciente tiene mucha hormona tiroidea, va a empezar a degradar mucho músculo y puede tener atrofia muscular por sobreuso. Por el contrario, si el paciente tiene hipotiroidismo, no se va a usar ese músculo y el paciente va a tener atrofia, pero por desuso. ¿Ok? Sobre el sueño, la hormona tiroidea ejerce un efecto agotador sobre la musculatura y sobre el sistema nervioso central. Entonces, el paciente que tiene hipertiroidismo va a tener fatiga, cansancio, como que fue al gimnasio 10 horas.
Y el que tiene hipotiroidismo pues va a pasar más bien con sueño prolongado por desuso muscular. A nivel de otras glándulas endocrinas, la hormona tiroidea eleva el metabolismo de la glucosa. Si tengo mucha hormona tiroidea, voy a quemar bastante glucosa. Si tengo poca hormona tiroidea, voy a almacenar glucosa y no voy a quemar glucosa. Por ende, ¿cuál de las dos va a estar más ligada al a la diabetes, el hipo o el hipertiroidismo? Alessandro. Vamos a ver. Hipertiroidismo. Doctor, perdón, sí estaba hablando, pero no me escuchaba. Hipertiroidismo. No está prestando absolutamente nada de atención, porque evidentemente su respuesta está errónea. Si le estoy diciendo que el aumento de la hormona tiroidea hace que tenga un mayor metabolismo de la glucosa, o sea, que se queme más glucosa, y que la pobre secreción de hormona tiroidea hace que se almacene glucosa, por ende la que está más relacionada con el desarrollo de diabetes es el hipotiroidismo. No solo es encender su cámara, ¿verdad, jóvenes? Ok. Sobre los efectos sobre la función sexual, en el varón el hipotiroidismo produce pérdida de la libido, en la mujer el hipotiroidismo produce trastornos menstruales, amenorreas y ciclos anovulatorios. O sea, está relacionada con la esterilidad, ¿ok? O la infertilidad, perdón, mejor dicho. Aquí tengo el ejemplo de algunas drogas o medicamentos que se usan en las enfermedades tiroideas y el efecto que estos tienen, o algunos medicamentos en general y el efecto que tienen estos sobre las hormonas tiroideas del cuerpo. Es importante recalcar, por ejemplo, el propranolol, que es un medicamento beta bloqueador que se ha usado para hipertensión arterial por mucho tiempo, resulta que también tiene un efecto inhibitorio de la conversión de T4 a T3. O sea que por ahí notaron que al darle propranolol al paciente, que se lo dábamos para el corazón, veíamos que tenía poca producción de hormona tiroidea porque inhibía la conversión de T4 a T3. Entonces dijeron que el propranolol es un medicamento antihipertensivo, beta bloqueante, pero produce menos hormona tiroidea. O sea que también me va a funcionar en el paciente que tiene hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque en el paciente que tiene hipertiroidismo, yo necesito un medicamento que me baje la frecuencia cardíaca porque ese paciente va a andar taquicárdico, pero al mismo tiempo que me inhiba la conversión de T4 a T3 para tener menos hormona tiroidea. Y por eso el propranolol hoy en día se sigue usando en el manejo del hipertiroidismo con esa doble función de beta bloqueo y de disminuir la conversión de T4 a T3. Por otra parte, la amiodarona, que es un medicamento que se ha usado por mucho tiempo para las arritmias, el medicamento tiene una base, o sea, el excipiente donde viene hecho la amiodarona, el yodo. Entonces, un paciente que antes venía con hipertiroidismo, tenía una taquicardia sinusal o una fibrilación auricular y le dábamos amiodarona, veíamos que empeoraba ese paciente. Entonces, ¿por qué empeora el paciente si más bien es un medicamento antiarrítmico? Empeoraba principalmente porque tenía una base de yodo. Entonces, veíamos que más bien producíamos más hormona tiroidea cuando le dábamos amiodarona. Entonces, está contraindicada la amiodarona en un paciente con taquicardia en el cual yo no sepa si es o no hipertiroideo, porque si es hipertiroideo no puedo darle amiodarona por esa razón. Los esteroides, chicos. ¿Qué hacen los esteroides en el cuerpo con respecto a la hormona tiroidea? Disminuyen la conversión de T4 a T3, disminuyen la conversión de TSH. Por ende, los esteroides de forma prolongada pueden llegar a causar un hipotiroidismo a la larga en el paciente. Es efectivo el esteroide entonces en el paciente que tiene tormenta tiroidea o una crisis de hipertiroidismo, porque ya sabemos que el esteroide también disminuye la conversión de T4 a T3 y la liberación de TSH. Entonces, estas drogas que se han usado, la dopamina también por mucho tiempo disminuye la producción de hormona tiroidea. Los pacientes que están en cuidados intensivos y tienen dopamina por mucho tiempo, 10, 15 días, pueden llegar a tener hipotiroidismo secundario, que se llamaría hipotiroidismo iatrogénico. ¿Ok? Entonces, el hipotiroidismo es la situación en la cual el cuerpo tiene un déficit de la secreción de hormonas tiroideas producidas por una alteración orgánica o tiene una función de la glándula que también está deficiente. El hipotiroidismo se divide de acuerdo al lugar donde ocurre el problema. Si el problema ocurre en la glándula tiroidea, se llama hipotiroidismo primario. Si ocurre en la hipófisis, se llama hipotiroidismo secundario. Y si ocurre en el hipotálamo, se llama hipotiroidismo terciario. ¿Ok? De acuerdo a cada uno de esos lugares donde actúa, vamos a tener el déficit de las diferentes hormonas. Y recuerden que como es un eje de la retroalimentación negativa,
vamos a tener entonces la contrarregulación de las hormonas secundarias a ese eje. Por ejemplo, el hipotiroidismo primario. Vamos a ver por ahí la chica del paraíso, ¿verdad? Miren, chicos, no los tengo aquí en pantalla ahorita acá, no los puedo ver a ninguno de ustedes. No veo el listado de los estudiantes, no sé dónde están. Entonces, todavía no me aprendió el nombre de todos, ¿verdad? Sí, los reconozco la cara y sé quién es bueno y quién es malo, pero no me sé el nombre de todos. Entonces, si el paciente tiene un hipotiroidismo primario, donde el problema es la glándula tiroidea, lo que va a tener es deficiencia entonces de T3 y T4. ¿Cómo va a responder ese cuerpo en la hipófisis? Vamos a ver, doctora, aumentando o disminuyendo la secreción de TSH. La disminuye. No, es un eje de retroalimentación negativa. Entonces, vamos a hacer como que estamos en 3/4. Pongamos que en el primer cuarto hay poquita gente y yo necesito tener, póngale que en el primer cuarto vamos a tener en cada cuarto 50 personas, ¿ok? Entonces, resulta que en el primer cuarto solo hay 25 personas. En el segundo cuarto hay 75 personas y en el tercer cuarto hay 50 personas. ¿Qué necesito yo entonces para poder llenar los 3/4 de forma igual? Que el segundo cuarto libere más personas de las que tiene, ¿ok? Para que pueda esa personita llegar al tercer cuarto. Se lo voy a explicar de otra forma más sencilla. Cuando tengo déficit de hormona tiroidea en la tiroides, yo necesito algo que me estimule la producción de hormona tiroidea y ese algo es la es la TSH, es la estimulante de tiroides, ¿ok? Entonces, en el hipotiroidismo primario, la T3 y la T4 están bajas porque el problema es de la glándula, pero la TSH va a estar alta y la TRH también va a estar alta o normal, ¿ok? Porque es un eje de retroalimentación negativa. ¿Cómo van a estar entonces las hormonas tiroideas en el hipotiroidismo secundario? Vamos a ver en el hipotiroidismo secundario, vamos a ver Luis. Cholo, ¿ok? Si yo tengo un hipotiroidismo secundario, el problema está en la hipófisis. Entonces, lo que no se va a producir es TSH. Obviamente, la TSH va a estar baja. ¿Cómo va a estar entonces la T3 y la T4 en la hormona tiroidea si esta está baja? ¿Cómo va a estar la T3 y la T4? Baja también. Baja también. ¿Y cómo va a estar en el hipotálamo? Arriba, ¿cómo va a estar la TRH como respuesta? Elevada. Alta, perfecto. Y luego, si tenemos un problema que se llama hipotiroidismo terciario, donde no se produce TRH en el hipotálamo, entonces el otro Luis, contésteme cómo va a estar la T3 y la T4 en la hormona tiroidea y cómo va a estar la TSH en la hipófisis. Estarían disminuidas. Ambas van a estar disminuidas, ¿ok? Entonces, para que ustedes vayan haciendo su perfil clínico, ahí los que escriben, ¿verdad? En el hipotiroidismo primario, la T3, hagan como un cuadro comparativo. ¿Ok? En un lado ponen T3, en otro T4, en otro TSH, en otro TRH. Y al par ponen esto, primario, secundario y terciario. Entonces, en el hipotiroidismo primario, ¿ok? La T3 y la T4 está baja, pero la TSH y la TRH están altas. En el hipotiroidismo secundario, la T3 y la T4 están bajas, también la TSH está baja, pero la TRH está alta. Y en el terciario, las tres están bajas. ¿Ok? Eso es hipotiroidismo. ¿De acuerdo? Hay una condición clínica que se llama hipotiroidismo subclínico, que es bien frecuente en los pacientes con obesidad. En el hipotiroidismo subclínico resulta que la T3 y la T4 están normales, pero la TSH está alta. Es como que el cuerpo dice, se está produciendo en número buenas hormonas, pero la calidad de esas hormonas es deficiente. Entonces la TSH se eleva porque a pesar de que tiene buen número, no la ve de buena calidad. Y eso entonces puede generar a la larga obesidad o de hecho también la obesidad desarrolla hipotiroidismo subclínico. Y es por esa razón que en la actualidad nosotros sabemos que todos los pacientes con obesidad que tienen hipotiroidismo subclínico, o sea que no tienen
una deficiencia de hormona tiroidea a nivel de la glándula, solo la TSH está alta, hay que tratarlos como que tuvieran un hipotiroidismo primario. ¿Por qué razón? Porque al final van a desarrollar las mismas efectos secundarios que el hipotiroidismo primario. Y el problema es que aquí, aunque tengan un buen número de hormonas, el problema es la calidad de esas hormonas, que no es de buena calidad. Por eso siempre tratamos a los pacientes que tienen hipotiroidismo subclínico y que tienen obesidad. Ya más adelante vamos a hablar acerca de eso, porque hay otro grupo de pacientes que también se debe tratar. ¿En qué pacientes es más frecuente las enfermedades tiroideas? En las mujeres, con una relación 19:1. ¿Ok? Es un montón de mujeres, a 10 mujeres para que un hombre tenga problemas tiroideos. La incidencia anual de nuevos casos en la población general es de 1 a 2%. Entre más la buscamos, más la vamos a encontrar, ¿verdad? Y algunas de esas son secundarias a procesos que son reversibles. Ahora vamos a ir analizando las causas de cada una de ellas. Entonces, ¿cuáles son las causas de hipotiroidismo primario? Recuérdense que el hipotiroidismo primario es problemas de la glándula tiroidea. Entonces aquí la principal causa es la tiroiditis de Hashimoto, ¿ok? Resulta que el paciente o la mujer en algún momento de la vida, después de haber sufrido un estrés, ya sea el embarazo, una infección, un trastorno de menopausia, cualquier causa que ha hecho que el cuerpo tenga un estrés oxidativo aumentado, y resulta que esta mujer desarrolla autoanticuerpos contra la hormona tiroidea, contra las glándulas tiroideas. Y entonces el mismo cuerpo de la mujer empieza a destruir la glándula tiroidea. Y ahí entonces esa enfermedad se llama tiroiditis de Hashimoto. ¿Cómo se diagnostica? Pues el paciente va a tener todos los síntomas del hipotiroidismo. Al evaluar al paciente va a tener una tiroide chiquita, atrófica, porque se está destruyendo. Vamos a tener T3 y T4 bajas. La TSH va a estar alta y le vamos a hacer anticuerpos antitiroideos. ¿Y cómo van a estar aquí los anticuerpos antitiroideos? ¿Positivos o negativos? ¿Cómo creen ustedes? Positivos. Positivos, ¿verdad? Entonces, así hacemos el diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto. El paciente va a empezar a tener autoanticuerpos contra su misma glándula tiroidea y nadie sabe cuál es el detonante. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esperamos que la glándula se destruya. No podemos dar nada en ese momento como tal para poder detener esa progresión. ¿Qué pasa si tenemos una glándula tiroidea chiquita, una T3 y una T4 baja, con una TSH alta, pero los anticuerpos están negativos? Entonces ahí hacemos el otro diagnóstico que se llama tiroiditis atrófica. Aquí no es por anticuerpos, aquí es que la glándula se atrofió por X o Y razón. Por exposición a radiación, porque el paciente tomó algún tipo de yodo, tratamiento con yodo, estuvo en quimioterapia, X. Cuando el paciente tiene un cáncer de tiroides, jóvenes, y le quitan la glándula tiroidea, ¿qué tipo de hipotiroidismo va a tener? ¿Primario, secundario o terciario? Tengo la pregunta. Primario, porque el problema es de la glándula. Se los digo porque muchas veces en los diagnósticos la gente escribe, el paciente tiene hipotiroidismo secundario. Entonces cuando yo evalúo, mi cabeza lo que piensa es que tiene un tumor de la hipófisis. Entonces yo le pregunto, ¿le han hecho tomografía? No, lo que pasó es que me quitaron la glándula. Obviamente tienen hipotiroidismo secundario a la tiroidectomía, pero es primario realmente porque el problema es de la glándula tiroidea. ¿Ok? Entonces, las tres principales causas de hipotiroidismo primario, y esa es pregunta de examen, es la tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis atrófica y tenemos también la, ¿cómo se llama? Post-tiroidectomía o la tiroidectomía. Chicos, les aviso que mañana vamos a ir al hospital tórax, ¿de acuerdo? A ver pacientes. A las 11:30 los quiero allá. Entonces, vamos con el hipotiroidismo secundario. Aquí el problema es en la adenohipófisis. Miren que voy bien despacito con ustedes para que vayan entendiéndome como un niño de 5 años. En el hipotiroidismo secundario el problema es la adenohipófisis. ¿Cómo va a estar el perfil tiroideo aquí? Vamos a ver, déjenme ver si puedo. Aquí los tengo. Ariel Andino, ¿cuál va a ser el perfil acá? En el hipotiroidismo secundario. Sí, T3 y T4 van a estar disminuidas igualmente que la TSH, pero la TRH va a estar aumentada. Perfecto. Entonces la causa más frecuente de esto es un tumor que esté comprimiendo la glándula hipófisis. Entonces el tumor hipofisiario es la causa más frecuente de la
el hipotiroidismo secundario. Hay un tumor que está apretando la adenohipófisis, entonces no deja que se secrete bien la TSH. La segunda causa es el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan es como una necrosis de la glándula o de la adenohipófisis secundario a un sangrado profuso que el paciente tuvo, y eso lo más frecuente es un sangrado posparto, una hemorragia posparto en la mujer. Después de la hemorragia posparto quedó hipotiroidea, eso es porque tuvo un síndrome de Sheehan, ¿ok? O algún tipo de traumatismo de la base del cráneo que altere la parte de la adenohipófisis. Entonces, aquí obviamente vamos a tener el perfil que nos mencionó Andino. Y en el hipotiroidismo terciario la causa es un tumor que esté comprimiendo el hipotálamo, ¿verdad? Entonces, tanto en el secundario como el terciario necesitamos hacer un estudio tomográfico para poder hacer el diagnóstico de ese paciente. Como les mencioné, el hipotiroidismo subclínico es un trastorno bioquímico caracterizado por concentraciones normales de T3 y T4, pero una concentración de TSH elevada. Ok, la que le da el tamaño a la glándula tiroidea es la TSH. Ojo con ese dato que les estoy dando. La TSH es la que le da el tamaño a la glándula tiroidea. Por ende, cuando yo tengo una TSH mayor de 10, aunque el paciente tenga las hormonas tiroideas normales, yo debo de darle tratamiento al paciente para bajar esa TSH, porque de lo contrario lo que voy a tener yo es un bocio. ¿Ok? Entonces, el hipotiroidismo subclínico se trata en qué pacientes. Esos son los grados de tiroides. Se trata en 4 pacientes. En los pacientes diabéticos, en los pacientes con obesidad, en los pacientes adultos mayores, ¿ok? Y en los pacientes que tienen síntomas. Por ejemplo, alguien tiene, lo normal de TSH, para que lo anoten ahí en sus apuntes, es de 0.4 hasta 4. Eso es lo normal de TSH. Pónganle que alguien tiene 5 de TSH, pero tiene T3 y T4 normales, pero viene con frío, con intolerancia al frío, con estreñimiento, con depresión, con la habilidad emocional, con sueño, o sea, tiene síntomas de hipotiroidismo, aunque tenga la T3 y la T4 normales en número, pero tiene la TSH alta, yo le voy a dar tratamiento, ¿verdad? Entonces, en el paciente sintomático también se trata el hipotiroidismo subclínico, ¿ok? Ya habíamos hablado un poquito al respecto. Estos son los grados de hipotiroidismo subclínico. Evidentemente los vamos a tratar si el paciente tiene síntomas, pero independientemente hayan unos síntomas. ¿Por qué? Porque el riesgo que yo tengo es que tenga bocio el paciente. Solamente recalcando, los síntomas del hipotiroidismo son todos aquellos que tienen más tendencia a la parasimpático. Cansancio, debilidad, sequedad de la piel, sensación de frío, caída de cabello, dificultad para concentrarse. Vayan aquí, algunos de ustedes tal vez pueden tener hipotiroidismo. Miren, dificultad para concentrarse, estreñimiento, aumento de peso, voz ronca, menorrea, parestesias. Y los signos son la piel seca, el mixedema, que es ese como gordito que se tiene aquí adelante de los brazos o en las piernas. El mixedema se da por aumento de los glucosaminoglicanos, que son sustancias que hacen que el agua se absorba en ellas, son como esponjas, y esas sustancias se encuentran atrás de los ojitos y en las piernas. Podemos tener también síndrome del túnel carpiano y derrames de cavidades serosas, ¿ok? Las manifestaciones clínicas ya las dijimos, aquí están bien enmarcadas en esta presentación, y así luce un paciente con hipotiroidismo. Tiene nariz de Napier, ¿ok? Así como la nariz gruesa, tiene arañitas vasculares, la cara abotajada, la ceja está pobre, se le caen los pelitos de las axilas, los pelitos o los vellos de la pubis, ¿ok? La piel es bien seca. Vean las caras que son casi iguales, la nariz de tapir, la piel reseca, no le brilla nada a la piel, no tienen pelos en las axilas, ¿verdad? Y la voz es ronca, pueden tener anemia, macroglosia, son lentos para pensar, usted les pregunta y dicen al rato, contestan, o sea, son cualquier parecido con algunos es coincidencia, ¿ok? Entonces aquí lo volvemos a recalcar los síntomas del hipotiroidismo, y ahí tenemos el perfil del paciente con hipotiroidismo que ustedes ya lo hicieron, ¿ok? Importante en todo paciente con una TSH elevada, determinar si tiene o no tiene anticuerpos antitiroideos. Si los anticuerpos antitiroideos están positivos, ¿cómo se llama la enfermedad? Entonces, vamos a ver Carlos Daniel Molina. Tiroiditis de Hashimoto. Excelente, tiroiditis de Hashimoto. Ninguna de estas se cura, jóvenes. Entonces el tratamiento es darle hormona tiroidea, que es lo que le hace falta al paciente. O sea, lo que le vamos a dar es la T4, que esa T4 se debe de convertir en T3. ¿En qué lugares, Daniel Osorto?
A la 1, a las 2 y a las 3. Eduardo López. Después no se quejen cuando tengan 2. Sí, en los folículos tiroideos. Excuse-moi. No. Doctor, no sé si se me escucha. Sí se le escucha, pero la respuesta está incorrecta. ¿Quién? ¿Daniel está hablando ahorita? Sí, Daniel. Ajá, Daniel. Dígame, ¿dónde son los En- sitios de conversión de T4 a T3? Hígado, riñón. ¿Y Riñón. qué más? Ah, La grasa, el tejido celular subcutáneo. Acuérdense de los gorditos, ¿ok? Acuérdense. Pareciera que estoy dándole clases a ver a quién, ¿verdad? Entonces necesito que estén prestando atención. Ok, la levotiroxina entonces es una hormona, es la T4, y vamos a empezar a darle al paciente entonces dosis bajita. Vamos a empezar con 25 microgramos, ok. Lo que el cuerpo produce normalmente son 100 microgramos al día, más o menos. Entonces empezamos con 25 hasta llevarlo a lo que el cuerpo más o menos produce, pero es variable. Hay pacientes que yo puedo tener un paciente con 50 microgramos de hormona tiroidea de lunes a viernes y dejarle 100 sábado y domingo. Lo puedo tener con 100 todos los días, lo puedo tener con 25 todos los días, lo puedo tener con 100 lunes, miércoles y viernes y tenerlo martes, jueves y sábado con 300. O sea, la dosis es independiente o individual, mejor dicho, de cada paciente. La meta es entonces la TSH. ¿Cómo sé yo que un paciente está bien controlado? Cuando la TSH anda más o menos entre 0.2 y 2.8, ¿ok? Ese es el rango donde yo más o menos digo, ese paciente anda bien controlado. Cuando la TSH está entre 0.2 y 2.8. Si el paciente tiene 5 de TSH, entonces, ¿qué hago? Aumento la dosis de hormona tiroideo. Si el paciente más bien está en 0.1, disminuyo la dosis de hormona tiroidea porque me estoy pasando al otro lado, ¿ok? Aquí está en las personas que se tratan. Dígame. El rango normal de TSH había dicho que era de 0.4 hasta 4, ¿verdad? Sí, el rango normal es de 0.4 a 4, pero para un control debe andar entre 0.2 y 2.8, ¿ok? Para evitar que se vaya a pasar. Perdón que no les había mencionado que las mujeres embarazadas también es el otro grupo en el cual tenemos que tratar el hipotiroidismo subclínico, por evidentes razones, ¿ok? De lo contrario, van a tener un montón de gente que va a ser diputada. Ok, entonces las dosis. La levotiroxina es una hormona, hay varios nombres comerciales, está la Synthroid, la Eutirox, la Vagotirox, un montón de nombres comerciales. La vida media son 7 días. Recordemos que como esta es una hormona que es simpático-mimética, en el paciente que se acaba de infartar en ese momentito no le podemos dar esa hormona, ¿verdad? No se la podemos iniciar porque obviamente puede causarle taquicardia y ese corazón pues yo lo quiero más tranquilo. Está contraindicado en ese paciente reciente infarto cuando el paciente tenga primeras semanas de gestación y que más bien venga de un hipertiroidismo, ¿verdad? Tiene interacciones medicamentosas con la warfarina, ¿ok? Entonces lo que hace es que aumenta el efecto de la warfarina, entonces el paciente puede sangrar más. Por eso cuando el paciente está tomando levotiroxina y le damos warfarina, hay que darle menos dosis de warfarina, ¿ok? Ahí tenemos el cuadrito del hipotiroidismo. Bueno, entonces borremos ahora cassette con hipotiroidismo y nos vamos a pasar al otro extremo, que sería el hipertiroidismo. Aquí quiero que sepan dos conceptos importantes. Uno es la tirotoxicosis, que se define como el exceso de la hormona tiroidea, o sea, exceso de T3, T4, aquí hay un montón en el cuerpo. Y el otro es el hipertiroidismo, que es el resultado de ese exceso de la hormona tiroidea, ¿ok? Entonces, las principales causas de la tirotoxicosis son la enfermedad de Gray-Bácedo, el bocio multinodular tóxico y los adenomas tóxicos. Al igual que teníamos en el hipotiroidismo, aquí también hay primario y secundario. No hay hipertiroidismo terciario. Cuando alguien tiene elevadas todas las hormonas tiroideas, entonces en ese caso decimos que el paciente lo que tiene es una resistencia a la hormona tiroidea. No hablamos de hipertiroidismo terciario, porque no hay un tumor en el hipotálamo que produzca TRH, ¿verdad? Entonces, las principales causas del hipertiroidismo primario, donde el problema es en la glándula, es la enfermedad de Gray-Bácedo, el bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico. Son las tres principales causas de hipertiroidismo primario, donde el problema está en la glándula. O sea, esas personas tienen nódulos que producen más hormona tiroidea, solitos producen hormona tiroidea, ¿verdad? Y este paciente que tiene enfermedad de Gray-Bácedo va a tener una triada clásica para que la puedan anotar, que es el hipertiroidismo, o sea, tiene un montón de hormona tiroidea, aparte tiene exoftalmo y aparte tiene bocio. Esa es la triada del, si ustedes ven un paciente así, con bocio, con exoftalmo y todo acelerado y con hormona tiroidea elevada,
ese paciente lo que tiene es una enfermedad de Great Basedow. Se llama Great Basedow porque son los que la descubrieron. La otra causa es el bocio multinodular tóxico y la otra es el adenoma tóxico. Y en este caso, ¿cómo va a estar el perfil de hormonas tiroideas? Entonces, Eric Roque, ¿cómo va a estar el perfil tiroideo en el hipertiroidismo primario? Aumentado. En el caso de T3, T4, seguro. No le escucho, fíjese. No sé si solo soy yo. Hola. ¿Cómo va a estar T3 y T4? No sé si me escucha. Ahora sí, ¿cómo va a estar T3 y T4? Elevada, doctor. TSH, Estaría elevada. No. no, Sería- ¿por qué va a estar elevada si es primario? Recuerden que es retroalimentación negativa. Sería disminuida. Aquí sería lo contrario. Entonces, en el mismo cuadrito que tienen para hipotiroidismo, escriban ahora hipertiroidismo. En el hipertiroidismo primario, la T3 y la T4 va a estar alta, pero la TSH va a estar baja y la TRH va a estar baja o normal. En el hipertiroidismo secundario, la TSH va a estar elevada, pero también va a estar elevada la T3 y la T4, y la TRH va a estar baja. ¿Ok? Y si las tres están altas, entonces eso se llama resistencia a la hormona tiroidea. Entonces, ¿cuál es la causa del hipotiroidismo secundario, del hipertiroidismo secundario? La principal causa es un tumor que esté produciendo en la hipófisis más TSH, un tumor productor de TSH. ¿Ok? ¿Cuáles son los síntomas de hipertiroidismo? Todo lo contrario al hipotiroidismo. Aquí más bien va a haber diarrea, va a haber intolerancia al calor, va a haber sudoración, va a haber insomnio, va a haber dolores musculares, oligomenorrea, poliuria, diarrea, nerviosismo, temblor, puede tener psicosis el paciente. Pueden muchos pacientes tener fibrilación auricular, que esa fibrilación auricular no la voy a tratar con amiodarona. ¿Por qué razón no la voy a tratar con amiodarona, Juan Diego Ramos? Por el efecto del yodo que produce el medicamento. Por ese yodo, ¿ok? Entonces aquí el paciente con hipertiroidismo puede tener aumento de la presión arterial, taquicardia, soplos sistólicos o aórticos, puede tener insuficiencia cardíaca si es muy agresiva esa frecuencia cardíaca, eritema palmar, onicomicosis. Bueno, así luce entonces un paciente con hipertiroidismo y exoftalmo. La diferencia entre alguien que tiene ojos grandes y el exoftalmo es que cuando alguien tiene ojos grandes todavía se le sigue tapando el borde esclerocorneal. ¿Ok? Si nos viésemos unos a otros, miraríamos que siempre el párpado superior me tapa el borde esclerocorneal. En el paciente que tiene exoftalmo, ese borde, ese que estoy marcando acá, queda descubierto. Entonces realmente son exoftalmos. ¿Y por qué se produce el exoftalmo? Yo les dije que en el cuerpo existen algunas sustancias que son afines al agua, que se llaman glucosaminoglicanos, que son como esponjitas. Pues resulta que en el paciente o en los pacientes o en todos nosotros tenemos aquí atrás del ojo tenemos glucosaminoglicanos. Entonces en el paciente que tiene hipertiroidismo ocurren dos cosas. Se aumenta esos glucosaminoglicanos, aumentan la absorción de agua, entonces retienen más agua y esa esponjita se inflama, se hincha. ¿Qué pasa cuando esa esponja se hincha? Empuja el ojo. Y como los músculos del ojo en el hipertiroidismo, ¿cómo van a estar los músculos en el hipertiroidismo? ¿Fatigados o no fatigados? Van a estar fatigados porque están sobreusándose. Entonces el paciente que tiene hipertiroidismo tiene los músculos del ojo fatigados y como aquí atrás tiene algo que está más grande que está haciendo presión, entonces empieza a sacar el ojito y hace una enoclusión del ojo. En algunos casos es tan severo que hay que nuclearlo, o sea, hay que quitarle el ojo al paciente porque llegan con casos bien severos. Algo que es importante saber es que este exoftalmos no es reversible. Entonces hay que tratarlo a tiempo, ¿ok? Y el paciente tiene esa cara de susto, ¿verdad? El problema también es que puede causar alteraciones en la mucosa vulvar, ¿ok? Aquí tenemos la conjuntiva vulvar, ¿de acuerdo? Y hay conjuntiva palpebral y conjuntiva vulvar. Aquí es la vulvar que tiene hipertrofia. Y estos pacientes pueden tener muchas úlceras corneales o muchas úlceras de los ojos. También el paciente que tiene hipertiroidismo muchas veces tiene dedos acropáquicos o acropaquia, ¿ok? Que
¿Qué es la acropaquia? Como el cuerpo está latiendo muy rápido, la frecuencia cardíaca es muy rápida, no llega suficiente sangre hasta los últimos pulpejos de los dedos. Entonces el cuerpo, a manera de reacción, lo que hace es crear nuevos vasos sanguíneos y se forma una neovascularización que deforma el hueso. Esos son dedos hipocráticos. Lo mismo que ocurre en el paciente que tiene una cardiopatía cianótica, ¿ok? También tiene mixedema. En los dos hay mixedema, tanto en el hipo como en el hiper. Este es el mixedema. Estos son los glucosaminoglicanos que están aquí en las piernas, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a hacer entonces es detener la conversión de T4 a T3 o detener la producción de hormonas tiroideas, ¿ok? ¿Cómo la detengo? Si yo ya sé que esta hormona tiroidea se convierte de T4 a T3 en el hígado, en el riñón, en el tejido celular subcutáneo, voy a dar medicamentos para que actúen en ese nivel, disminuyendo la conversión. O también disminuyendo la fusión de las hormonas tiroideas en la hipófisis para evitar que se sigan formando más. Obviamente lo que tengo que hacer es darle menos yodo al paciente, o sea, una dieta restringida totalmente en yodo. No va a comer camarones, mariscos. Evidentemente la sal y el azúcar que use tiene que ser no yodada, ¿ok? ¿Cómo sabe usted que la sal que está usando tiene yodo? La pone a reaccionar con una reacción redox. Entonces le pone limón. Le echa el limón a la sal o al limón y si se pone como azulitos, oscura, es porque tienen yodo, ¿verdad? Si no se pone oscura o verde, es porque, o azulita, perdón, es porque no tienen yodo, ¿ok? Eso lo puede hacer en su casa, un experimento de Kinder. Entonces, las dos drogas que hemos usado por mucho tiempo para el hipertiroidismo, lo que hacen es precisamente eso, disminuir la conversión de T4 a T3 y disminuir la producción o la fusión de monoyodo y diyodo para evitar la formación de hormonas tiroideas. Tenemos la propiltiuracilo y tenemos el metimazol, que son las dos drogas antitiroideas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La propiltiuracilo, que es la más baratísima, ¿verdad? Que la tenemos en cualquier centro de salud, tiene una ventaja sobre las demás y es que actúa bien rapidito en el cuerpo cuando la doy, por eso todavía se sigue usando. La semivida es de 75 minutos, mientras que el metimazol tarda 4 a 6 horas. Entonces, si yo tengo una crisis tiroidea o un hipertiroidismo o una tormenta tiroidea, yo quiero que se actúe rápido. Entonces le voy a dar más propiltiuracilo antes que el metimazol. Ahora, el metimazol se usa ya para la mayoría de pacientes que tienen un hipertiroidismo que está controlado. ¿Por qué? Porque dura más tiempo, hay menos dosis que darle al paciente. Para que tengan una idea, la propiltiuracilo, cada pastillita trae 50 miligramos y yo necesito darle al paciente mínimo 300 a 450 miligramos al día. Entonces el paciente tiene que estar tomando 9 pastillas diarias casi. Mientras que el metimazol, la dosis va de 5 a 15 miligramos y cada pastilla trae 5 miligramos. Entonces solo voy a dar 2 o 4 pastillas al paciente, a diferencia de 9. Por eso es que es más fácil darle metimazol, ¿ok? Otra cosa importante es que esas drogas antitiroideas son hepatotóxicas y causan también una enfermedad grave que se llama agranulocitosis. O sea que me barre todo lo que son los glóbulos blancos. Imagínense a alguien que no tenga glóbulos blancos, no va a tener respuesta ni para una gripe. Entonces la gente se puede morir incluso de una gripe. Por eso es importante que el paciente con hipertiroidismo esté en constante monitoreo con su médico para chequearle las hormonas tiroideas, pero también las pruebas de función hepática y también el hemograma para ver si no tiene agranulocitosis. Porque si tiene agranulocitosis hay que tratarlo como un paciente con quimio, ¿verdad? Con mascarilla y toda la cosa. Y parar el medicamento por un tiempo hasta que sus glóbulos blancos vuelvan nuevamente a funcionar. ¿Cuál es la cura del hipertiroidismo? La cura del hipertiroidismo es el hipotiroidismo. ¿Ok? Se lo voy a explicar. Yo no puedo tener un paciente con hipertiroidismo con estos medicamentos por mucho tiempo. Entonces, lo que hacemos con el paciente con hipertiroidismo es que le damos el medicamento y una vez las hormonas tiroideas se encuentren normales, en ese momento yo tomo la decisión entonces de quitarle la tiroides, ya sea operándolo o dándole yodo y quemándole la tiroides. Entonces, ¿cómo va a quedar el paciente después? Hipotiroideo. Y con hipotiroidismo puede vivir el resto de la vida con una hormona tiroidea. ¿Ok? Pero les repito, no podemos tener un paciente con hipertiroidismo con estos medicamentos por mucho tiempo. La premisa en la actualidad es darle por lo menos un año de medicamento, no pasarse más de 18 meses para evitar que tenga esa hepatotoxicidad. Y cuando el paciente esté compensado o lo más compensado posible, ahí tomamos la decisión de quitarle la glándula. Alguien puede preguntar, ¿por qué no se le puede operar al paciente aún con las hormonas tiroideas altas? Porque puede desencadenar una tormenta tiroidea que es más grave y puede obviamente matar al paciente. Entonces lo que hacemos es darle tratamiento hasta que esté medio compensado.
¿ok? También le damos al paciente con hipertiroidismo propanolol, que este propanolol, a diferencia de los demás beta bloqueadores, aparte de producir un beta bloqueo, también disminuye la conversión de T4 a T3. ¿Qué es la tormenta tiroidea? Miren, para la gente que no lee y solo son doctores de pasillo, ¿verdad? Que yo sé quiénes son los médicos de pasillo, los que contestan cosas absurdas, yo les puedo estar dando una clase de mentiras ahorita y todos se lo van a creer porque no leen. Entonces, la cosa es que vayan a leer y estudiar, ¿ok? Obviamente no lo voy a hacer. Pero alguien una vez puso lluvia tiroidea, ¿saben? Y él decía, doctor, la lluvia tiroidea. Y yo, es que la lluvia tiroidea no existe. Tormenta, ¿verdad? Lluvia tiroidea es que le escuchó. La tormenta tiroidea obviamente solamente es el empeoramiento de los síntomas de hipertiroidismo. O sea, el paciente tiene todo multiplicado por 10, ¿ok? Tiene más sensación de... Tiene todo, o sea, es la descompensación del hipertiroidismo. Y hay criterios que nos obligan a hablar de tormenta tiroidea. La hipertermia, la taquicardia extrema. Hablo de taquicardia más de 160. La tirotoxicosis. Y esto entonces se puede verificar a través de este score que se llama el score de Busch y Wartowski. El score de Busch es una serie de ítems que me van diciendo si el paciente tiene o no riesgo de tener una tormenta tiroidea. Por ejemplo, si Raúl Perino tiene hipertiroidismo y viene con una temperatura de 100 grados Fahrenheit, yo le doy un 10 de puntaje. Pero viene con 130 de frecuencia cardíaca, le daría 20 más. Entonces, más 10 son 30. No viene con fibrilación auricular, le doy 0. No viene con insuficiencia cardíaca, pero tiene diarrea moderada, entonces le doy otros 10, ya tendría 40. Y viene con nerviosismo, que no le puedo decir nada porque viene agitado, viene llorando y agitado, le doy otros 10 más, ya tiene 50 puntos. Entonces al final yo sumo y dice aquí que si el paciente tiene más de 45 puntos, realmente estoy ante una tormenta tiroidea inminente. Si tengo de 44 a 25, pareciera, puede ser una tormenta tiroidea, pero no está tan seguro. Y si tiene menos de 25, no es una tormenta tiroidea. Entonces, el score de Busch es algo rapidito que se puede hacer para poder, en esos pacientes con hipertiroidismo, poder hacer el diagnóstico como tal. Las medidas generales en estos pacientes, pues obviamente como están hipertérmicos, necesito meterlos en un cuarto donde haya aire acondicionado extremo. Es más, a algunos pacientes les ponemos hielo en la cama, ¿verdad? Para que puedan disminuir la temperatura. Les podemos dar esteroides en ese momento. Acuérdense que los esteroides disminuyen la conversión de 4 a T3. Y algunos de ellos les voy a dar dosis altas de propiltiuracilo. Vean, 600 a 1000 miligramos de esa pastillita. O sea, son casi 16 pastillas que le voy a dar a ese paciente. Y también le voy a dar yodo, ¿ok? O Lugol. Aquí está el tratamiento de cómo se trata el hipertiroidismo, que eso pues no es fin de la clase, pero para que medio lo sepa. Le voy a dejar propanolol a ese paciente, dexametasona como tal. Lo pronóstico y resolución, fíjense que en la actualidad ya casi no se muere gente con hipertiroidismo porque los tratamos y los detectamos a tiempo, pero antes se moría casi el 50% de las personas, ¿ok? Importante entonces recalcar que es necesario empezar a indagar sobre los síntomas y signos de hipertiroidismo. Una persona que no sube de peso, que pasa nervioso, con insomnio, hagamos las hormonas tiroideas, ¿ok? Y verifiquemos los perfiles tiroideos. Recalcar un poquito lo de la amiodarona para que puedan poner un poquito de atención. ¿Se cura el hipotiroidismo? La respuesta es que no. ¿Se cura el hipertiroidismo? La respuesta es que sí. ¿Cuál es la cura del hipertiroidismo? El hipotiroidismo, ¿ok? Entonces, es importante que tomemos en consideración esto que les estoy mencionando. Ok, ¿alguna duda o pregunta, jóvenes? Dígame, Luis Betanco. Doctor, suponiendo que sea una tiroides de Hashimoto y que en un dado caso se deje de producir anticuerpos antitiroides, teóricamente se curaría, ¿verdad? La persona ya no tendría hipotiroidismo. Podría tener una reversión, exactamente, pero es súper raro. De hecho, es bien difícil poderlo diagnosticar porque con lo que llega el paciente todos los días es con dolor de garganta. Entonces el paciente va a decir, doctor, me duele la garganta para tragar. Y yo lo trato y la gente lo trata por faringoamigdalitis. Y luego a las 2 semanas llega otra vez, dolor, doctor, fíjese que me duele otra vez la garganta. Y le vuelven a dar antibiótico a usted. Entonces yo les aconsejo que todo paciente con dolor amigdalino, aparentemente, le hagamos reactantes de fase agudo, el BES y el PCR. ¿Cómo me va a salir el BES y el PCR? Vamos a ver. Carlos Daniel Molina, ¿cómo me va a salir el BES y el PCR en una faringoamigdalitis estreptocóxica? Elevado. ¿Y cómo me va a salir en una tiroiditis de Hashimoto? El BES y el PCR, en una tiroiditis de Hashimoto.
Disminuido. No. También elevado. Ariel Andino, Elevado. ¿cuál de los dos? Vamos a El ver, PCR Eric. elevado. Eric, El PS estaría elevado, doctor, porque indicaría un proceso inflamatorio y el Excelente. PCR negativo. Perfecto, Eric. Esa es la respuesta que quiero escuchar, ¿verdad? De alguien que estudió. El BES estaría alto porque es inflamatorio, el PCR no. Entonces, a ese paciente que está llegando a fregar a cada rato con dolor de garganta, háganle BES y PCR. Si el BES es el único que está alto y el PCR negativo y usted no le mira pústulas, entonces lo más probable es que sea una tiroiditis de Hashimoto. Entonces, mandar a hacer ultrasonido y anticuerpos antitiroideos. ¿Ok? Entonces, respondiendo a la pregunta de Luis, sí se puede revertir, raro, pero sí. Vamos a ver, Ricardo. Doctor, una consulta. ¿Por qué en el tratamiento de hipertiroidismo en la tormenta se le da yodo? Porque el yodo hace que esa glándula tiroides, y muy buena pregunta, ¿no? Porque lo que le damos el yodo es radioactivo, el yodo radioactivo es 131, entonces lo que hacemos es quemamos esa glándula tiroidea, ¿ok? Ok. Para inhibir totalmente esa producción de hormona tiroidea porque es radioactivo. Dígame, Ariel. Doctor, yo tengo dos preguntas. El hipotiroidismo subclínico es como lo más común, ¿verdad? Que nosotros podemos encontrar en el Sí, día a día. es mucho más frecuente que el clínico, claro que sí. Y la segunda pregunta es, en una tormenta tiroidea, el diagnóstico diferencial es una sepsis, ¿verdad? O no sé si estoy equivocado. Pues una tormenta tiroidea, en la sepsis más bien el paciente está hiporreactivo, en la tormenta tiroidea el paciente está, sí puede haber, como tiene hipertermia puede ser una sepsis, pero realmente que el paciente está sumamente agitado, es más bien como un delirium tremens el que tiene, o sea, es un paciente que está taquicárdico, taquipneico, sudoroso, puede ser como un estado séptico, ¿verdad? Lo único que no va a haber ahí es choque, o sea, no va a estar hipotenso, pero sí, como tiene hipertermia, son fiebres de 40, ¿ok? ¿Alguien más? Ok, cuando el paciente, la primera vez que estamos ante un paciente y queremos hacer diagnóstico, entonces le vamos a pedir TSH, T3 y T4 al paciente. Pero cuando el paciente ya está tomando medicamento, lo único que le vamos a pedir es TSH y T4 libre. ¿Por qué T4 libre? Porque es la pastilla que está tomando el paciente. Es la pastillita que se debería estar tomando el paciente. Entonces no necesito ver T3, necesito ver solamente la TSH y la T4 libre. ¿Ok? ¿Cuál sería la conducta a tomar? Vamos a ver Nicole Jan. ¿Cuál sería la conducta a tomar si le llega una paciente a usted que tiene una TSH en 0.00010 y está usando 100 microgramos de levotiroxina todos los días? Y la paciente llega porque está con temblor, con sudor y con todo lo demás. Pues primero identificaríamos que la paciente definitivamente no está controlada. Le preguntaría si genuinamente se está tomando las pastillas y de lo contrario, pues se le estaría administrando, podría ser Levotirox. O sea, tal vez incrementarle la dosis porque la dosificación al final es ¿Usted le subiría la personalizada. dosis de hormona tiroidea si tiene 0.0001 de TSH? No, disminuir. Sí. Es que ya, eso. Estoy hablando de la paciente. Llega la paciente, aquí está en mi consulta la paciente. Dice, doctor, me siento ansiosa. Le hago la hormona tiroidea y anda en 0.0001. Y está tomando 100 de levotiroxina. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo está ella? ¿Hiper o hipotiroidea? Hipotiroidea. Hipotiroidea. Entonces le bajaríamos la dosis. Perdón. Ella es hipotiroidea, por eso está tomando levotiroxina. Pero en ese momento, ¿cómo está? ¿Hiper o hipotiroidea? Aún está hipotiroidea. No. En ese momento que viene a mi consulta con 0.0001 de TSH está hipertiroidea. Tiene un hipertiroidismo iatrogénico. Significa que le estoy dando demasiada hormona tiroidea. Entonces lo que yo hago es bajarle la dosis de hormona tiroidea. Le digo, mire señora. Ajá. Disculpe, doctor, es que acá me confundo un poco porque yo había notado los valores de cuando está controlada. Entonces, usted había dicho que 0.2 a 2.8. Entonces, exacto, pero ¿qué es menor?
0.2 o 0.0001. 0.001 es menor que 0.2. Exacto, entonces obviamente 0.001 es mejor que 0.2 o es peor. Pues ella estaría aún más baja del Exacto, estándar. entonces está hipertiroidea. O sea que le estoy dando mucha hormona tiroidea, por eso está con hipertiroidismo iatrogénico. Porque esa es la consulta más frecuente que van a hacer los pacientes. Van a llegar a su consulta, ya están tomando medicamento para la tiroides, pero lo que vamos a saber si está o no está bien controlado. Entonces, es como que llegue el caso contrario, entonces, Nicole. Si le llega a esta misma paciente, me dice, doctor, estoy llorando todos los días, tengo mucho sueño, me siento lenta, no puedo pensar, yo ya tengo el diagnóstico de hipotiroidismo, estoy tomando 100 de levotiroxina y resulta que la TSH está en 7. ¿Qué hace con esa paciente entonces? ¿Qué le vamos a decir a la paciente? ¿Podría Nicole. repetirlo, doctor? Es que aquí... Vamos a ver, alguien más que me escuchó. Ricardo. Es que no le entiendo. Disculpe, es que me confunde porque... Le subiría la dosis, doctor. Le subiría la dosis porque entonces está hipotiroidea, ¿ok? Porque a pesar de tener 100 microgramos de levotiroxina, no llegamos a la meta que yo quiero de TSH. ¿Ok? ¿En qué se confunde, Nicole? No sé, tal vez lo estoy interpretando al revés, pero ¿cómo puede estar a un hipotiro? O sea, si está en 0.001, eso es un valor menor que 0.2. ¿No estaría en hipotiroidismo? Es que eso es lo que me está confundiendo, porque yo asumiría que es mucho menor de lo que nosotros teníamos en mente para controlar. Sí, pero acuérdense que estamos hablando de primario. En el hipotiroidismo primario, ¿cómo debería estar la TSH? ¿Alta o baja? Baja. No. Perdón, no está baja. No está baja, está alta. En TSH secundario es que está bajo. Exacto, TSH pero estoy primario hablando de es alto. está alta. Entonces, ¿cómo Ajá. está en ese momento el ejemplo? ¿Alta o baja? Baja. Baja. Entonces, si está baja, significa que estamos teniendo un hipertiroidismo iatrogénico. ¿Ok? En el hipertiroidismo primario, ¿cómo va a estar la TSH? ¿Alta o baja? Hipertiroidismo primario, ¿cómo va a estar la TSH? ¿Alta o baja? Alta. No. Sí, perdón, porque es al revés. Es hipertiroidismo, Sí, es al revés, es bajo. leerme bien, sí, tiene que leerme bien, ¿verdad? Tiene que leerme bien los valores. No me está interpretando bien. Acuérdense que es retroalimentación negativa, no positiva. ¿Ok? Positivo significa que si abajo está bajo, arriba va a estar bajo también. Negativo significa que si abajo está bajo, arriba está alto. Al contrario, ¿verdad? Lo contrario, hagamos ese tweet. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna duda? Pero en una mujer embarazada, jóvenes, vamos a ver César R. En una mujer que está embarazada, que tiene
¿Me ven? Sí, doctor. Entonces quiero que les quede claro, ¿verdad? Porque creo que hay confusión al respecto acerca de la interpretación de los exámenes. Acuérdense, lo primero que hay que identificar es si el problema es primario o secundario. Les decía el caso, el ejemplo de la paciente que está embarazada, que toma 100 microgramos de levotiroxina. Esa paciente cuando esté embarazada va a requerir más hormona tiroidea o menos hormona tiroidea. ¿En base a qué? Cuando la mujer está embarazada, requiere más energía o menos energía. Evidentemente, más energía. ¿Ok? Entonces, todas las mujeres que están embarazadas y toman 100 o la cantidad de hormona tiroidea que tomen, van a requerir aumentar la dosis de esa hormona tiroidea. ¿Ok? Vamos a necesitar aumentar la dosis de hormona tiroidea para que puedan llegar a compensarse de forma correcta. ¿Por qué? Porque van a tener un requerimiento aumentado de la hormona tiroidea. ¿Ok? Entonces, si yo les pongo un examen, por ejemplo, paciente con un mes de dolor de cuello, de fiebre, de agitación psicomotriz, ha notado que los ojos se están poniendo un poquito más grandes, llega a la emergencia con exámenes de laboratorio en los cuales me indica que tiene una T3 y T4 elevadas, con una TSH elevada y una TRH normal. Usted diagnosticaría lo siguiente. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable de esa paciente? ¿Alguien? Enfermedad de Grave. ¿Perdón? Perfecto. Hipertiroidismo secundario. Excelente. ¿Ok? Si llega otra paciente con trastornos del sueño, de la menstruación, sin embarazos, anovulatoria, con sequedad de piel, con una hormona T3 y T4 normales y una TSH en 10 elevada, una TRH normal. ¿Usted diagnosticaría qué? Hipotiroidismo subclínico. Ok, Ricardo. ¿Y la trataríamos, sí o no? Sí, porque tiene síntomas. Sí, porque Sí, tiene correcto. síntomas. Y porque también tiene la TSH en cuánto? 10. En 10. Ok, Elevada. tiene dos criterios para poderlas tratar. Perfecto. Ok. Eso es lo que quiero que hagamos, que aprendamos a identificar esos pacientes y evaluarlos. Ok. Saber cuándo es primario, cuándo es secundario. Ese cuadrito les va a servir igual a la presentación también. Bueno, jóvenes, enciendan sus camaritas, por favor. ¿Cómo haces para que se te ponga ese fondo, Luis? Mira que la tecnología me atropella algunas veces. Tiene como unos filtros. La cámara aquí atrás, si se le da, te sale como desenfoque y más. No. Otro día. Solo que aquí, vamos a ver para que se vea en dos planos. Voy a hacer esto acá y ya les voy a mandar una foto para que vean cómo se ven. Qué chistoso. Hoy sí están todos. Algunos solo se le ve la nariz. Ok. El miércoles, chicos, vamos a hacer examen físico, ¿ok? O sea, van a evaluar los pacientes. Entonces, ¿tiene alguien más alguna duda, alguna pregunta? Dígame, Ariel. Doctor, fíjese que varios de nuestros, bueno, en general estábamos preguntando por la programación. Ay, disculpe que los molestamos con esto de la programación. Sí, tienen razón. No se las he dado. ¿Para cuándo les había dicho que sea el primer examen? Que lo hemos corrido, ¿verdad? Un poquito. No lo mencionó, doctor. Creo que el viernes. No. Sí. Creo que el viernes. No, doctor. Nosotros le preguntamos si nos podía dar la
programación para así poder organizarnos. Bueno, pero el examen lo voy a hacer el lunes, pues, ¿ok? no, tiene fármaco, tenemos fármaco. El lunes tienen fármaco, el martes. Sí, examen de fármaco. Bueno, igual tienen que hacer examen conmigo, pues. El martes lo hacemos. Primer examen, les va a entrar todo lo que veamos hasta ahorita, ¿ok? Acuérdense que solo hago 2 exámenes. Yo los exámenes los hago, o sea, les digo igual tienen que ir estudiando todos los días. Yo les puedo poner el examen hoy mismo y tienen que sacar las notas. O sea, mi evaluación es continua, ¿ok? Entonces, no tienen por qué estar asustándose. Es más, ya me dieron la pauta para poner el examen cuando yo quiera. El martes vamos a tener examen. El primer examen es el martes, ¿ok? ¿Quién es Ariel invitado? ¿Ustedes? ¿Tengo algún Ariel? ¿Quién es? Ah, sí, aquí está. Es que parecen con unos nombres tan raros aquí ustedes. Ok, ¿alguna otra duda o pregunta, jóvenes? Voy a trabajar hoy en esto de la programación para mandárselas. Doctora, ¿hasta dónde abarcaría los temas de examen del martes? Ok, mañana vamos al tórax. El miércoles van a sala a ver los pacientes. El jueves ya vimos dislipidemia. Solo les tocaría ver nada más para terminar con metabólico. No, ya terminamos metabólico. Diabetes, vimos generalidades. Vimos las complicaciones crónicas de diabetes ya. Nos faltan las complicaciones agudas. Con eso terminamos. El jueves vemos las complicaciones agudas. El viernes hacemos las exposiciones que quedamos 2 pendientes. Solo vamos a tener las 2 exposiciones pendientes. Entonces el viernes expone el grupo que no expuso la semana pasada y el grupo que le tocaría exponer. Ok, son 2 exposiciones. Y en el examen, jóvenes, de las exposiciones les van a entrar 2 preguntas de cada exposición. Son preguntas bien generales. Entonces, el día lunes les voy a dar para que repasen y el martes haremos el examen. El lunes los 2 repasos que tienen, obviamente. El lunes vamos a hacer un repaso en general, o sea, para que repasen y que me pregunten. Yo me voy a venir para acá y si quieren reforzar algo, pues yo se los digo. ¿Ok? Así que tienen trabajo. Como les dije, todos tienen 100. Bueno, ya no todos tienen 100, ¿verdad? Algunos han perdido porque no participan en clase. O participan mal. Pero tienen 90, pues, todavía. Entonces, depende de ustedes si siguen con los 90 o no. Bueno, jóvenes, nos vemos.